Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miriam Basilio Navarrete. Voy a hablar un poco más acerca de los derechos humanos que contempla la Constitución mexicana en los diversos artículos, claro, y en el contexto del derecho humano a la propiedad. Para esto podemos tomar el artículo 27 constitucional, que nos habla específicamente del derecho humano a la propiedad, que proviene a ser de tipo social y corresponde a la persona, a los grupos humanos o a la nación en su defecto. Entonces, podemos tomar que en este artículo 27 son las bases o sientan las bases de la propiedad privada y de la política económica mixta. Además, contiene bases constitucionales de tipo agrario y del régimen de recursos naturales. Ahora bien, históricamente constituye una manifestación de los reclamos de libertad, igualdad y dignidad humana. Para esto, podemos tomar entonces que la Constitución mexicana contempla los derechos humanos que se relacionan a las garantías judiciales a partir de los artículos 14 y hasta el 23, y específicamente en los numerales 14, 15, 16, 18, 19 y 20 se prevén los derechos referentes al proceso penal acusatorio y oral. Asimismo, la seguridad jurídica de los acusados y las víctimas. Podemos tomar entonces, a partir de estos numerales y al revisar estos artículos, los puntos fundamentales de cada uno. Podemos tomar entonces, el primer artículo es el artículo 14, donde nos habla, entre otras cosas, al derecho a la legalidad en materia civil. Lo que es fácil de explicar, en este caso podemos tomar un proceso que se está llevando entre fulanito de tal y fulanito de tal. Un divorcio. Este divorcio tiene que ser legal, tiene que llegar acorde a lo que marca y establece la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Al pedir un divorcio conlleva una pensión alimenticia, conlleva a la guardia y custodia en el caso de tener hijos y a su vez a la repartición de los bienes adquiridos en su defecto de esta unión por medio de la ley. Ahora, el artículo 15, el derecho de los reos políticos. Podemos tomar el caso de Cienfuegos. Este caso tan mencionado resulta ser, pues como ejemplo en este artículo, debido a que por ser un político o ser parte fundamental de lo que pues son nuestras Fuerzas Armadas, no tiene por qué ser esclavo en ningún país, ni siquiera en el nuestro. Y tenemos que tiene los derechos humanos muy bien acentuados, aunque haya cometido tal o cual delito. En el artículo 16 tenemos varios ejemplos, pero dos de los que más me surgen o me suenan en este caso es el derecho a no ser sometidos a detenciones o encarcelamientos arbitrarios. ¿Qué es una detención arbitraria? Una detención arbitraria es llevada a cabo por policías municipales, estatales, federales, inclusive fuerzas del ejército mexicano, en donde no te preguntan por qué, no te avisan por qué, no te leen tus derechos y específicamente hablando de este tipo de detenciones, no te dicen a dónde vamos, simple y sencillamente te suben, te llevan, te detienen. Y todo esto no está contemplado en la ley, entonces por eso se le llaman detenciones arbitrarias. En este caso podemos tomar un caso que surge en Nuevo León de una señora ama de casa a la que detuvieron en presencia de su menor hijo. La suben, la someten con fuerza, inclusive pues en ese estricto sentido le dan golpes para poderla subir a la patrulla y llevan a cabo todo el proceso y resulta que la encarcelan. Su pena era por 5 años. Resulta que a los 4 años encuentran a la persona que realmente era la culpable, a ella la sacan y le dicen, disculpe usted no era, se puede ir a su casa. En este caso entonces tenemos que la víctima ya perdió 4 años de su vida
tuvo que pasar por muchas consecuencias psicológicas, porque una detención arbitraria te marca, es algo que como ciudadano, pues violan algo que es derecho, ¿no? También podemos tener, en este caso, el derecho a no ser privado de la libertad personal si no es por causas y en las condiciones previstas en la ley. ¿Qué quiere decir? Tomamos entonces que el artículo número 19 constitucional nos dice estrictamente que tenemos un periodo de detención de 72 horas, en el cual se tiene que dictaminar qué va a pasar con el acusado. En este caso, solamente se puede detener arriba de esas 72 horas por lo estipulado en la ley, que es en casos de daños contra la salud, narcotráfico o casos específicamente pues fuertes o sonados que alteren la tranquilidad de la sociedad. Entonces, tenemos que el siguiente artículo es el 17. Aquí podemos tomar dos derechos muy fundamentales, que es el derecho a no ser aprisionado por deudas de carácter civil. ¿Qué nos referimos con esto? El ejemplo para este caso es una deuda que tú tienes con alguien de 1,000,000 de pesos. ¿Qué pasa? Esta persona va, te denuncia y tú dices, voy a ir a la cárcel. No, no es cierto, no vas a ir a la cárcel. Una deuda de carácter civil, simple y sencillamente, se paga o se tiene como consecuencia esto, que se haga una reparación de los daños. En este estricto sentido, pues sería la reparación monetaria, la reparación a lo mejor hasta psicológica, en el dado caso de que haya suscitado alguna situación en este carácter de salud mental. Entonces, no hay como tanta preocupación por ser aprisionado por una deuda de carácter civil. ¿Qué también puede ser un ejemplo? El deberle a Coppel. Tú le debes a Coppel y dices, me voy a ir a la cárcel, porque así te llegan los avisos. Pero no se puede ir a la cárcel por una deuda. Simple y sencillamente, pues tienes que hacer el pago. A lo mejor si en ese momento no tienes que llegar a un acuerdo para decir, bueno, ok, te voy a ir pagando de poquito. Y siempre y cuando la ley te lo permita. El otro aspecto importante es el derecho a la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad. Cuando ya enfrentas un proceso penal, tienes derecho a que alguien te defienda, a que un especialista en la materia te defienda. Esto es de ley. Esto te lo pueden proporcionar en ese momento en el que ya sabes que vas a llevar un juicio. Sin embargo, hay que saber muy bien y tener muy en cuenta que esta defensoría pública tiene que ser de calidad. No tiene que sacarse de la manga las cosas, ni siquiera tiene que ser como, ay, pues yo sé esto. No, o sea, tiene que saber de lo que va a hablar, a quién va a defender, por qué y cómo lo va a hacer. No solamente decir, bueno, yo soy licenciado, listo. Esto es a lo que se refiere la Defensoría Pública de Calidad. Ahora bien, el artículo 18 tiene varios puntos abundantes y subsecuentes. En este estricto sentido podemos hablar entonces del derecho a la libertad durante el proceso. Este es un tema muy sonado y es algo que en México tal vez a veces no lo conocemos tanto, debido a lo que tenemos nosotros como el sistema de justicia. Entonces, el derecho a la libertad durante el proceso no es más que si tú llevas un proceso penal que no sea, obviamente, pues de carácter obligatorio para que estés en prisión, como es delitos a la salud, narcotráfico, lo que ya repetimos, ¿no? Delitos que pongan en esta parte de alteración a la población.
No tienes por qué estar detenido, simple y sencillamente se tiene que levantar o llevar a cabo en tu proceso la forma en la que puedas llevar el proceso fuera de la detención. Este es un derecho, es el derecho que tienes a la libertad durante tu proceso. Entonces, el artículo 19, tenemos algo muy bueno aquí, que es el derecho a que no se prolongue el plazo de detención, lo que hablábamos anteriormente. El artículo 19 constitucional nos menciona que son 72 horas, nos menciona también el proceso de una detención, nos menciona todo lo implicado con la misma. Sin embargo, es de vital importancia conocer cuántas son las horas que yo puedo permanecer en detención. ¿Por qué? Porque no me pueden detener más de 72 horas sin yo saber que ya se va a llevar a cabo, que ya se abrió una carpeta de investigación en mi contra. No me pueden tener en detención sin explicación del por qué. No me pueden tener en detención sin saber quién es el que me está acusando o de qué se me está acusando. Entonces, en este aspecto es de vital importancia tener muy presente este artículo en todo momento. En lo que a mí respecta, es uno de los más importantes porque tienes que saber a lo que tienes derecho al enfrentarte a una detención. Ahora bien, tenemos otro punto, que es el derecho a que todo maltratamiento en la prisión o en las prisiones sea corregido por la ley y reprimido por una autoridad. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo enfrento un proceso, ya estoy adentro, ya me sentenciaron, y adentro un guardia me golpea. Pues ese guardia tiene que tener pues un castigo, una repriminación, que es como parte de este hecho de maltratar a un rehén, en este ejemplo. Hay otro ejemplo. Podría suscitarse que estando detenido te golpeen. Cuando está estrictamente, pues ya visto que todo el maltrato físico, psicológico que ejerzan al hacer una detención no está bien ni está permitido. ¿Qué nos lleva? Bueno, pues que a estas personas se les tiene que castigar, aún siendo autoridades, porque no están cumpliendo con lo que realmente es su deber y con lo que señalaría una detención. Entonces, tenemos que el artículo 20 tiene varios derechos sobre el imputado y la víctima o ofendido. ¿Qué quiere decir? Ante la ley, el imputado y la víctima son iguales. Sí es cierto que se va a buscar la reparación del daño para la víctima, que esté pues mejor o que se sienta mejor con respecto a la situación que haya vivido. Pero también es cierto que en el sistema penal, en cuanto a lo que estamos hablando, pues se supone que el imputado y la víctima tienen los mismos derechos. ¿Por qué digo se supone? Porque en México ya no hay esta parte de, pues eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, la verdad es que aquí desde el inicio te mencionan culpable sin siquiera saber si eres tú o no eres tú. Por eso es que recalco que el artículo 20, en lo que a mí respecta, sí es vital conocer qué derechos tienes a la hora en la que te están tomando como víctima o como imputado. ¿Por qué? Porque en base a esto te puedes defender, en base a esto puedes decir, yo tengo derecho a esto. Entonces, en mi opinión, este es como uno de los artículos más sobresalientes, además del 19. En el artículo 21, pues hay muchas cosas que podemos tomar, pero lo más fundamental o lo que se me hace a mí más prioritario es el derecho a que las multas se fijen de manera proporcional y
que tengamos derecho a la seguridad pública. Con respecto a las multas, me parece obvio que cuando se fije una multa tenga que ver realmente con lo que se está acusando. Sin embargo, hay muchas lagunas, hay mucho que podemos corregir y podemos tomar de ejemplo una multa que se fija en la Ciudad de México. Te detienen y te dicen, tienes una multa, ¿no? Ah, pero ¿sabes qué? Igual y pues por debajo del agua pues, no te la pongo. Todo este tipo de aspectos son los que se tienen que evitar y se tienen que quitar, porque al final de cuentas tenemos un derecho que es a que estas multas se fijen de manera proporcional a lo que dicta y establece la ley. El derecho a la seguridad pública es obvio. Eso es algo que tenemos no solo en México, hay muchas naciones que tienen ese derecho a seguridad pública. Sin embargo, en lo que a mí respecta, este derecho no está muy bien establecido o no está más bien muy bien en práctica. ¿Por qué? Nosotros tenemos policías municipales, federales, estatales, la Guardia Nacional, el Ejército, lo que ustedes quieran. Tenemos todo esto, sí, sí es muy cierto, sí lo tenemos, pero muchos no están bien capacitados. Muchos no saben hacer una detención. Muchos otros hacen muy bien su labor, eso es de reconocer. Y no lo voy a dejar a un lado. Pero también es cierto que en cuanto al tema de seguridad pública, en México tenemos altos índices de inseguridad. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de decir, ah, sí, vete a las tortillas, o sea, tienes que estar preocupado por si voy a regresar de ir a comprar tortillas. Y eso es algo que vemos no solo en el Estado de México, sino también lo vemos en varios estados de la República, donde inclusive hay toques de queda a cierta hora. Ahora bien, el artículo 22 nos habla que tenemos derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias. El derecho a ser sujeto a penas inhumanas, inusitadas o trascendentales. Primero, el derecho a que no tenga más de 3 instancias un juicio criminal, eso es claro. Eso lo tenemos que tener en cuenta en todo momento porque podemos tomar un ejemplo. Te detienen, ya llevas varios días, pasan meses, inclusive pasan años. Y resulta que no nada más viste 3 instancias, tuviste 4 o 5 instancias. ¿Qué pasa? Bueno, están violando un derecho a tu juicio criminal. En este aspecto tenemos que tomar en cuenta que las instancias ya están marcadas en el proceso penal acusatorio. Como bien lo mencioné anteriormente, este proceso ya está bien marcado en México, ya tenemos muchos antecedentes como para decir, ok, de aquí, de aquí, de aquí, pero también es muy cierto que hay lagunas. Entonces hay que ponernos un poquito buzos en estas 3 instancias que tenemos derecho. Ahora bien, a no ser juzgados con penas inhumanas. ¿Qué quiere decir? No me pueden sentenciar a, no sé, supongamos, a que me exhiban porque violé a una persona y me van a exhibir en un puente, en paños menores. Eso sería una pena inhumana, porque al final de cuentas, el hecho de que hayas cometido o no un delito, pues que se considere grave, por ejemplo, lo que es una violación, no tendrían por qué poner este tipo de penas, de exhibición, de vergüenza hacia la persona. Si bien es cierto que hay mucho repudio de la sociedad por este tipo de delitos, también es cierto que todos somos seres humanos y tenemos derechos y tenemos pues esta parte de garantías. ¿Qué pasa? Bueno, pues violé a una persona, sí, voy a pagar por el castigo, sí, voy a pagar por lo que hice, sí, sí es cierto, pero con años en prisión. Que es mejor a que te sean exhibido frente a varias personas o a miles de personas, no lo sé,
y que sea trascendental, porque al final de cuentas, si a ti te exponen y tú tienes un pequeño, el pequeño lo va a ver y el pequeño va a sufrir también contigo y va a tener supuestos, en el supuesto, ¿no? Daños psicológicos o peor aún. O sea, que a raíz de esto surjan otros daños hacia el menor o que se vuelva un miembro de la sociedad pues que no está a lo que es la ley, ¿no? Vamos, que cometa delitos al igual que la persona a la que vio, con este tipo de pena inhumana o inusitadas, ¿no? En el artículo 23 y último, pues nos habla el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esto me parece resonante porque no podemos ser juzgados dos veces por el mismo delito. ¿Qué quiere decir? A mí ya como ejemplo, a mí ya me sentenciaron y me juzgaron por robo. Y de momento pasan los años y me vuelven a juzgar por el mismo robo. Ya no se puede. Porque se supone que ese primer robo ya lo pagué o ya me habían sentenciado o ya estaba dado por cerrado esa carpeta o ese juicio. Entonces no te pueden juzgar dos veces por ese mismo delito. Lo que me lleva a decir lo siguiente. Estos artículos son de vital importancia debido a muchas situaciones que vemos hoy en día. Desde una detención arbitraria, desde no saber cuáles son tus derechos al ser juzgado, desde no saber qué derechos tengo al ser víctima, pero también al ser victimario. Entonces es fácil el acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad, pues en la actualidad. Y uno de los derechos humanos más importantes y una vez que se está en el sistema de justicia es la protección de los mismos derechos, que se maximiza, claro, porque como ya lo vimos, pues las garantías judiciales cobran relevancia y la Constitución las reconoce, maximiza a pues este aspecto de justicia, ¿no? Lo que nos lleva a que, por ejemplo, hablemos las garantías judiciales eh, que cobraron relevancia al maximizarse de un gobernado que enfrenta un proceso de cualquier materia cuyos derechos no se encuentran garantizados, no podrá ser juzgado con justicia, entonces lo cual invalidará la sentencia que se dicte para resolver el asunto. Entre las garantías judiciales surgen las moralidades esenciales de los procedimientos, como reglas a seguir para mantener la igualdad de condiciones entre las partes y los conflictos de materia correspondientes.